Buenos días, querida familia Jackie Power. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las elecciones que se llevaron a cabo en el estado de Sonora. Pero vamos a hablar sobre un punto en específico, sobre el resultado electoral, sobre la gobernatura que estuvo en juego en dicho estado, donde compitió Alfonso Durazo Montaño por el partido Juntos Haremos Historia y Ernesto El Borrego Gándara por el partido Va por Sonora. Sobre esta situación, sobre estos resultados de la elección a Sonora, salieron muchos interrogantes de que qué fue lo que pasó con la elección para gobernador, de acuerdo con medios de comunicación, con periodistas, con politólogos, con empresarios y con ciudadanos común, precisamente ya que nunca esperaron estos resultados, esperaron una elección muy reñida, una elección muy cerrada y muy competitiva. Sobre esta situación se generaron muchas polémicas al respecto. Sobre esta situación queremos nosotros mencionar que este canal de YouTube hicimos un video como un mes antes de la elección que se llevó a cabo en dicho estado, donde nos enfocamos pues a nosotros estamos vaticinando de acuerdo con un análisis que hicimos precisamente muy exhaustivo, tomando en consideración el momento político, los candidatos y la historia política de Sonora. Y en dicho estudio que realizamos, como está en este video que les estoy mencionando, que lo pueden encontrar en el canal del Jackie Power, donde nosotros decíamos que el candidato por el partido Juntos Haremos Historia, Alfonso Durazo Montaño, iba a ganar la gobernatura sin ningún problema, con una votación muy holgada. Y pues de acuerdo con el resultado final que tuvo la elección por el estado de Sonora, pues sí, fue una diferencia de 17 puntos que obtuvo el dicho partido de Morena, cuyo candidato era Alfonso Durazo Montaño, de 17 puntos sobre Ernesto Gándara Común, o mejor conocido como el Borrego Gándara. Entonces nosotros ya lo habíamos vaticinado, nosotros ya lo habíamos pronosticado, pero pues es interesante ver, de acuerdo con esas interrogantes que se dieron pues dentro de la comunidad sonorense y dentro de los medios de comunicación ya antes mencionado. Vamos a decir nosotros, en este video nos enfocamos pues en saber, para que ustedes sepan, a juicio de nosotros, de acuerdo con el análisis que hicimos, de cuáles fueron las razones, los motivos o las circunstancias por las cuales perdió Ernesto Gándara Camus, mismo que iba encabezando por la alianza Va por Sonora, por los partidos el PAN, el PRI y el PRD. Vamos a comentarles cuáles fueron una de las razones precisamente por las cuales perdieron las gubernaturas los referidos partidos políticos y el candidato Ernesto Gándara. Para empezar, como nosotros lo comentamos en el video antes que señalé, ¿verdad? El cual está en la plataforma del Jackie Power, nosotros siempre dijimos precisamente que una de las razones era que esa alianza que había hecho el PRI, el PAN y el PRD, la misma que encabezó el Borrego Gándara, nunca fue bien vista por los militantes del PAN y del PRI, ya que para ellos era una alianza pues que no tenía mucho sentido, que no era lógica, ya que como todos sabemos el PRI y el PAN siempre fueron y siguen siendo unos enemigos históricos desde hace 80 años, 90, 80 años de que se fundó el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Así pues, dentro de esta alianza, en el cual, pues como lo dijimos anteriormente, los militantes del PAN sobre todo
hubo más inconformidad de ese partido de derecha, en el cual pues en ese partido de Acción Nacional de Sonora, tanto los militantes dogmáticos y como pragmáticos siempre se opusieron a esa alianza. Ellos ya vaticinaban precisamente de que no les iba a ir muy bien, de que iban directo a la derrota, ¿verdad? Y por lo cual no le veían ningún sentido. Inclusive ellos se referían a esa alianza como una alianza perversa, e inclusive decían que pues esa alianza era algo así como un engendro de partidos, ¿verdad? Entre el PRI y el PAN, y ese cascajo de partido que ya ni siquiera tiene militantes, como es el PRD, que está ya a punto de la extinción, ¿verdad? Ya está prácticamente de perder el registro, y pues de una manera ellos muy ventajosa se alieron a esta alianza, pues como dicen por ahí, para salvar el pellejo político, ¿verdad? Porque ya carece de militantes a nivel nacional y sobre todo en el estado de Sonora. Entonces, pues también una de las razones que se dieron y que fueron los motivos para la derrota del PRIAN-PRD en Sonora, pues también fue, para empezar, el candidato que tenían del Borrego Gándara o Ernesto Gándara Camú, ya que él desde un principio, pues todos sabemos que es priista, que siempre ha militado toda su vida el PRI de hace 44, 45 años, ¿verdad? Pero pues la cuestión fue que cuando se dio esta alianza y cuando iban a competir, iban a agarrar candidatos, pues de repente salió el Borrego Gándara a decir que que había renunciado al PRI, ¿verdad? Que había dejado el PRI, que ya se iba a esta alianza porque era lo que le convenía al Estado, lo que le convenía al país, ¿verdad? Y toda una serie de situaciones. Pero es el caso que cuando el Borrego Gándara trataba de explicar a la ciudadanía, cuando le preguntaban que si cómo estaba eso, que que si había renunciado el PRI o había pedido permiso, el señor, en lugar de aclarar las cosas, siempre las enredaba más, y en realidad que nunca fue muy claro con esta situación. Y pues para la mayoría de los sonorenses, como decían, que este señor era un priista de pura cepa, por más que la quisiera jugar, ¿verdad? Con otra ideología o con una mezcla ahí de intereses de ese famoso PRIAN. También le hizo mucho daño precisamente a esa alianza, pues con ese candidato, para que perdiera la elección. Y otra de las razones precisamente que tuvo esa alianza del PRIAN o de la alianza Va por México para que perdieran, es que pues como todos sabemos y todos los sonorenses, que Ernesto Gándara Camú pertenece a ese grupo oligárquico político que ha gobernado Sonora por 35 años. Es un grupo político donde están mezclados los intereses tanto políticos como económicos, en el cual ese grupo político lo encabeza Mario Fabio Beltrones, Ricardo Mazón, Eduardo Burs, Claudia Pavlovich y una serie de familias acaudaladas y familias terratenientes del estado de Sonora, que son los que se han estado pasando el poder durante 35 años. Cuando no es un hombre de esa oligarquía, viene siendo una mujer como Claudia Pavlovich, y como dicen por allá en Sonora, ¿verdad? Que siempre que hay una elección se ponían ellos mismos, era un hombre o una mujer, pero como decían por allá en mi rancho, que eran los mismos gatos y gatas, nomás que revolcadas. Entonces esa fue una de las situaciones también que dieron motivo pues a la derrota del Borrego Gándara o de esa alianza de Va por Sonora en las elecciones citadas. Y sin dejar de mencionar también ese antecedente que tenía el Borrego Gándara. Como todos sabemos, él fue presidente municipal por allá en el año de 2008, 2009, precisamente cuando fue presidente municipal de Hermosillo. Este señor endeudó al Estado con algunos créditos financieros que pidió por ahí, endeudando al municipio, donde se menciona que el último préstamo que pidió fue de 500 millones de pesos en el 2006-2009, en el cual lo colocó al municipio de Hermosillo como en el lugar número 4 a nivel nacional de los municipios más endeudados. Y también una de las razones que tuvo el partido,
esa alianza de Va por Sonora, fue que pues el mismo candidato a la gobernatura, el Borrego Gándara, cuando era presidente municipal de Hermosillo, pues ocurrió la tragedia de la guardería ABC, en el cual murieron 50, aproximadamente como 50 niños fallecieron ahí a raíz de ese incendio muy sospechoso y muy misterioso que no ha dejado las investigaciones convencido a nadie, y salieron heridos por ahí de consideración como 70 niños. Ahí las investigaciones nunca dejaron satisfechos a los padres de los niños fallecidos, ni a los padres de los niños ahí lesionados de consideración. Inclusive el Borrego Gándara era pues presidente municipal y Claudia Parlovich era diputada local. Muy lejos de resolver este problema o de aclararlo, lo enredaron más, al grado que las únicas personas detenidas y procesadas y según sentenciadas pues eran las personas de segundo o tercer nivel, y a las principales nunca la detuvieron. Y también otra de las razones de mucho peso para perder la gobernatura pues es el mismo el Borrego Gándara Camú, cuando fue senador por el estado de Sonora. Pues por ahí se dice, ¿verdad? Y quedó muy claro y comprobado que este señor fue al Senado por Sonora nada más a levantar la mano y aprobar todas las reformas que le pusieron allí enfrente los priistas, ¿verdad? Esas reformas muy cuestionadas de la famosa reforma energética, que terminó en todo un escándalo de corrupción, en una reforma fiscal que también mucho dio que desear, y también una reforma laboral, ¿verdad?, que tenía más ventaja para los patrones, para los empresarios, que para los trabajadores. Y esa figura muy mal vista y que le ocasionó mucho daño a los trabajadores, la figura de la outsourcing, entre tantas que fue un daño, pues ahí el señor Gándara fue y aprobó prácticamente todo lo que le pusieron los priistas, el presidente Peña Nieto, a la mano. Entonces, todas estas situaciones, ¿verdad?, pues son unas de tantas razones de más peso por los cuales Ernesto Gándara Camú, o el Borrego Gándara, conocido ahí en el estado de Sonora con este mote, ¿verdad?, fueron una de las principales causas, ¿verdad?, por mencionar solamente una de ellas. Y ya cuando entran al terreno de la campaña a la gobernatura por el estado de Sonora, el Borrego Gándara, precisamente pues ya como candidato empieza la campaña rumbo a la gobernatura, con una serie de errores, con una serie de situaciones que lo fueron marcando, ¿verdad?, dentro de la distancia siempre pues entre el candidato Alfonso Durazo, que empezó la campaña Alfonso Durazo arriba, y él empezó arriba y la terminó cerrando siempre arriba en las encuestas. Aquí precisamente el Borrego Gándara, cuando empezó la campaña política, empezó a emitir discursos de campaña, discursos que iban dirigidos pues a más bien según a los empresarios, a la clase alta, a la aristocracia de Hermosillo, a la oligarquía. Era un discurso político, ¿verdad?, más bien que iba dirigido y encauzado a este tipo de personas que encabezaban esta famosa oligarquía en Sonora, y en ningún momento se veía al Borrego Gándara en sus discursos de los mítines que tenía por ahí, o las reuniones en donde emitiera pues algún pronunciamiento sobre algún plan económico para ayudar a las familias más desprotegidas de Sonora y de las más pobres. Siempre fue una campaña política muy elitista, donde les hablaba prácticamente nada más a la gente de arriba o a la clase media alta, pero nunca mirando hacia abajo, hacia el ciudadano común, ¿verdad?, que es el que ha sido más vapuleado por la crisis derivada, la crisis económica y de salud derivada por esa pandemia del COVID-19. Entonces, entre esa situación, sin dejar de mencionar también pues que esa campaña del Borrego Gándara, en el cual nombró como coordinador de campaña a Javier Gándara, como coordinador de campaña, dicen que este señor nunca se veía prácticamente por ahí a la vista, que nadie sabía dónde andaba, qué andaba haciendo, de repente se aparecía,
total que este señor nunca se le vio la cara y nunca debería estar, o sea, nunca estaba en las reuniones más importantes, ¿verdad? En los eventos organizados pues por el equipo del Borrego Gándara para sacar adelante la campaña. Fue muy criticada en los mismos medios, inclusive se decía que en la campaña política del Borrego Gándara había más generales que cabos, ¿verdad? Lo que quería decir que pues eran puros jefes y muy pocas personas que realmente hacían el trabajo. Ese fue uno de los factores precisamente en que lo llevaron pues al Borrego Gándara a llegar a este problema precisamente sobre la pérdida de la gobernatura de Sonora. Y también, sin dejar de mencionar, que siempre los principales ideólogos, los que formaron la alianza Va por México, Claudio X González y Gustavo de Hoyos, siempre dieron por ahí, hicieron algunas reuniones, algunas conferencias en el estado de Sonora, estando presente por lo regular siempre el Borrego Gándara, pues mandaba un claro mensaje a la ciudadanía, ¿verdad? Donde pues era muy evidente que estaba más metido ahí todo el empresariado mexicano, liderado por esto sobre todo Claudio X González, que dicen que es el patrón, el dueño del PRIAN, ¿verdad? De todos los mítines, y pues eso realmente en lugar de abonarle al Borrego Gándara con la cercanía o haberse acercado a estas personas, le hizo mucho daño, ¿verdad? Y como la última reunión que tuvieron para la cierre de campaña, ahí se apareció Claudio X González y Gustavo Walter de Hoyos, ¿verdad? Esa reunión que dio mucho que decir en Hermosillo. Pero aquí en realidad lo que nosotros podemos decir y comentar al respecto de lo que se ha dicho en muchos medios de comunicación allá en Hermosillo y nacionales, ¿verdad? De que no se explican exactamente qué fue lo que pasó con ese resultado de la elección, porque fue una elección, como dijimos anteriormente, muy desproporcionada, no fue reñida, fue totalmente para un lado, a favor Alfonso Durazo. Nosotros queremos mencionar y queremos recalcar, como lo dije anteriormente en el video que hicimos aquí en este canal de Jackie Power, nosotros dijimos que siempre Alfonso Durazo Montaño siempre fue arriba en la votación, siempre. Los menos puntos que llegó a tener en un momento dado llegó hasta 10, eran hasta 10, 12 puntos, cuando menos cuando iba empezando, pero después como al segundo mes siempre tuvo un repunte de 15 a 20 puntos. Entonces muchos dicen, no, pues las encuestas precisamente que lanzaban muchos encuestadores, o sea, que no coincidían, que fue sorpresa. No, señores, nunca fue sorpresa, ya que las encuestadoras editoriales importantes, independientes y encuestadores serios, siempre habían sacado unos datos bastante duros en contra de la alianza Va por Sonora y del Borrego Gándara. Siempre estaban las encuestas abajo, nunca estuvo arriba. Y siempre inclusive el periódico El Heraldo, de ahí de Sonora, así como Rodrigo de las Heras, que siempre ellos en todas las encuestas y el seguimiento que le estaban dando, siempre sacaban como resultado pues una ventaja muy grande de Alfonso Durazo Montaño sobre el Borrego Gándara. Siempre fue así. Nada más que la estrategia política de la alianza Va por Sonora y también en todo México siempre fue mandar una percepción errónea ante la comunidad, haciéndolo ver que ellos iban arriba en las encuestas, que siempre iban ganando, cuando ellos ya sabían, tenían los datos duros, ¿verdad?, de que el partido de Morena o la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde siempre llevaron la puntuación de 15 a 20 puntos. Entonces es una total falacia, es una total mentira esa situación que dijeron, precisamente que los desconcertó esa derrota con ese porcentaje, porque no esperaban eso, esperaban una votación muy reñida, una votación muy cerrada. Entonces nunca fue así. Esa alianza Va por Sonora o Va por México siempre tuvieron a la mano los datos duros,
pero la estrategia política de ellos era pues mandar una percepción ante la ciudadanía que iban adelante. Entonces, todas esas circunstancias, esas razones muy particulares del Borrego Gándara, esas razones, motivos o circunstancias que lo llevaron a la derrota de sus antecedentes políticos como servidor público, como gobernante, y posteriormente de esos antecedentes prácticamente de lo que ocurrió pues en la campaña a la gobernatura, de todos esos errores que cometieron, esas equivocaciones garrafales que lo llevaron a la derrota. Así pues, siempre los datos duros ahí estaban, donde iba adelante siempre el partido Morena, la coalición, juntos todos hacemos historia, siempre llevó esa marcación. Ahora, y también esas encuestas siempre se reflejó, y siempre, como dijimos, esos medios de comunicación y el encuestador, ese periodista Rodrigo de las Heras, siempre manejó ese margen, así como otras encuestadoras también. Entonces, pues también aquí, señores, uno de los motivos dentro de la cuestión pues de que lo llevaron a la derrota del Borrego Gándara, que nunca reconocieron, fue pues de que ellos estaban luchando prácticamente contra la marca de Morena. Y esa marca de Morena era el presidente López Obrador, ya que pues lo que se temía, o lo que sí estaban conscientes el partido Va por México o Va por Sonora, de que ellos no nomás estaban compitiendo con Alfonso Durazo, sino que estaban compitiendo prácticamente con el presidente de la República, ya que la amblomanía, ellos sabían que se podía hacer presente y que era lo más probable, el peso del nombre del presidente iba a pesar mucho, y aparte de las conferencias de las mañaneras de Obrador de todos los días que aparece ahí, iba a ser de mucho peso. Los datos duros que lo tenían estos dirigentes de esta alianza de Va por México, Claudio X González, Gustavo de Hoyos y otros personajes, siempre lo supieron, pero siempre mandaron unas percepciones erróneas. Y eso sin dejar de ver, señores, y de mencionar, por si no fuera poco, precisamente, como todos sabemos, el presidente Obrador, unos días antes de la elección, 2 días antes, anunció prácticamente de que iba a desplegar un operativo de la Guardia Nacional en todo el país, y sobre todo en los estados donde se iban a llevar a cabo las elecciones para gobernador, en los 15 lugares, ¿verdad? Iba a desplegar a la Guardia Nacional, iba a desplegar el ejército, iba a desplegar así un despliegue de la Marina y a la UIF de Santiago Nieto para que vigilaran las elecciones, para que los mapaches electorales no intercedieran precisamente ahí. Y pues todo fue una jugada maestra de Obrador, que de última hora la sacó prácticamente de la manga, ¿verdad? Y pues obviamente que la pusieron en juego en el estado de Sonora, donde que todos sabemos cómo funciona la maquinaria priista, ¿verdad? Aceitada de hace 90 años, ¿verdad? Que son muy dados a darle vuelta a las elecciones y a voltear los números de las elecciones. Desplegaron a todo esta situación de los militares y de la Guardia Nacional, y Santiago Nieto entró en acción y empezó a investigar, a congelar cuentas, Santiago Nieto, de empresarios, de partidos políticos y de candidatos, cuentas bancarias sospechosas. Precisamente toda esta operación que lanzó el presidente Obrador fue 2 días antes de la elección, ¿verdad? Aunque Santiago Nieto ya estaba rastreando pues muchos movimientos extraños por ahí, al grado que logró toda esta situación. Pero aquí nosotros, ya después de mencionar toda esa situación, después de todo este despliegue que se hizo el gobierno federal y todo lo demás, pues ya vimos a lo último que lo que pasó fue que el resultado fue desastroso para el Borrego Gándara, con una desventaja de 17 puntos. Eran miles de votos los que estaban de desventaja. Pero alguien dice, bueno, y si la derrota era tan grande del Borrego Gándara de 17 puntos, ¿por qué razón, por qué motivos precisamente fue que una vez concluida la votación y que se llevó a cabo los resultados del PREP,
donde se le daba una ventaja de 17, 20 puntos a Alfonso Durazo. ¿Por qué salió el Borrego Gándara y compañía a proclamarse vencedores ante los medios de comunicación, diciendo curiosamente que ese porcentaje de 17 puntos con que habían perdido, resultaba que ellos lo estaban considerando, pero a favor de ellos, diciendo que ellos habían ganado con un resultado bastante considerable, que no bajaba de los 17 puntos? Entonces aquí la interrogante para muchos y la pregunta es, bueno, ¿por qué motivo lo hicieron si lo sepultaron prácticamente con la derrota? Señores, según nosotros aquí tenemos unas hipótesis de cuál fue el motivo, cuál fue la razón por los cuales salió el Borrego Gándara y su equipo de campaña a proclamarse vencedores cuando prácticamente los habían arrasado en elección. Fue por la simple y sencilla razón que ellos consideraban y pensaban que el jefe de jefes del priismo en Sonora y de el jefe de jefes de este grupo oligárquico, Mario Fabio Beltrones, iba a operar la elección, ¿verdad? Y que le iba a para ellos consideraban y lo daban por hecho que este señor de Beltrones le iba a dar vuelta a la elección a favor de la alianza Va por Sonora, para favorecer pues al candidato el Borrego Gándara, no importando cuál fuera la operación. Esa operación electoral, prácticamente según nuestra teoría, nuestras hipótesis, ya la tenía lista Beltrones Rivera, Mario Fabio Beltrones, para echarla a andar. Pero Mario Fabio Beltrones nunca consideró y nunca pensó que el presidente de la República 2 días antes de la elección iba a sacar a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina y a la UIF y a la FEPADE a terreno, y sobre todo en el estado de Sonora, en el cual tuvieron una participación muy efectiva, ¿verdad? Y pues fue muy efectiva, en el cual pues para muchos politólogos se evitó pues ahí algunas maniobras de los mapaches electorales para que operaran, y sobre todo, por si no fuera poco, a Mario Fabio Beltrones, 2 días antes de la elección, por ahí se decía que andaba en Ciudad Obregón, Sonora, operando el señor muy fuerte, echando la maquinaria priista y toda esa experiencia que tiene él para darle vueltas ilegalmente a una elección. Estuvo listo para operar, pero ¿qué creen? Como todos supieron por ahí, resulta que este señor por ahí, ya ven que tiene mucha fama y que está involucrado en muchos ilícitos, está investigado por las autoridades, inclusive ya tiene algunas órdenes de aprehensión, según esto, por de algunos medios de comunicación, órdenes de aprehensión de unos escándalos, unos entre tantos, como el asunto de Chihuahua, ¿verdad? Donde se le ve involucrado por el gobernador Corral ahí, en el cual hubo un desvío de cientos de millones de pesos a favor del PRI nacional que operó, que sacaron de las arcas de Chihuahua, unas órdenes de aprehensión, y también del asunto de Andorra, que también la Fiscalía General de la República, y también por ahí de la estafa maestra, donde algunos medios de comunicación o algunos políticos, y según la UIF, involucran a Mario Fabio Beltrones y a Claudia Parlovich, involucrados precisamente en toda esta trama. Entonces, al reactivarle estas órdenes de aprehensión 2 días antes de la elección, iba obviamente que tenía una intención de inhibir o de controlar a Mario Fabio Beltrones. Entonces, para muchos de la teoría de nosotros, que en lugar de operar ahí, pues el señor prácticamente se tiró a perder, con el temor fundado pues a que fuera aprendido por la Fiscalía General de la República en relación a esas órdenes de aprehensión que tenía el señor. Entonces, esa fue la razón. En lugar de operar, pues dejó prácticamente tirado toda esa operación y se tiró a perder para no ser detenido, según esas hipótesis precisamente y esas situaciones que se dieron, que pues para algunos y para nosotros pues sí coinciden con los antecedentes y toda esa situación. Por eso fue el motivo que aún el Borrego Gándara y su equipo de campaña salieron a decir precisamente que habían ganado, porque prácticamente ya daban por hecho que el jefe de jefes del grupo oligárquico, ¿verdad?, de Sonora, Mario Fabio Beltrones, le iba a dar vuelta a la elección, iba a operar de una forma que cualquiera que fuera el resultado adverso iban a salir ganadores. Pues bien, y todo vemos de que no fue posible, porque pues aunque no lo dice nadie, pero nosotros consideramos y nosotros tenemos la hipótesis también pues que estaban compitiendo
va por Sonora con un candidato de Morena, de Alfonso Durazo Montaño, que es un político con mucha experiencia y todo es un viejo lobo del mar, como dicen, ¿verdad? Que no le iban a decir a ese señor. Prácticamente nosotros consideramos que fue el que operó prácticamente por debajo del agua, operó para neutralizar a Manlio Fabio Beltrones, para que no le diera vuelta a la elección, para que no se metiera pues ahí a hacer, lanzar a todos los mapaches electorales para ganar la elección de Sonora a toda costa. Fue una operación que abortó y que se quedó ahí. Y al quedarse ahí, señores, pues ya vemos el resultado, que el resultado final fue que Alfonso Durazo Montaño fue el ganador con un margen de 17 puntos. Pues bien, señores, esa es nuestro análisis que hicimos sobre este tema, y si ustedes lo ven y lo analizan detenidamente, pues van a ver que esos datos ahí existen, ¿verdad? En los antecedentes políticos del Borrego, profesionales, políticos, y una serie que embonan en todas estas situaciones que le estamos nosotros mencionando, donde nosotros consideramos que fueron las razones, motivos o circunstancias por los cuales perdió el Borrego Gándara o el partido Va por Sonora. Ok, señores, es todo. Esperemos que les haya gustado este video. Denle like al video y suscríbanse al video. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube para vencer el algoritmo y llegar a más personas y a lugares más recónditos dentro y fuera de México. Hasta la vista, querida familia Jackie Power. Hasta la vista. Bye. Bye.